Ok, muy buenos días. Le doy la bienvenida para Matemáticas 4. El día de hoy vamos a ver funciones polinomiales. Ya vamos a entrar, ya vimos composición de funciones, funciones inversas, vimos la gráfica de un valor absoluto, de una función constante, y ahora vamos a ver las funciones polinomiales. También se les conoce como funciones lineales a las de primer grado, y vamos a ver cómo se determinan los grados, que es una función polinomial, y vamos a ver actividades y ejercicios y actividades que se dejaron y ejemplos, ¿ok? Esta clase pues sí es interesante porque aclara muchas dudas que a veces ustedes tienen sobre las funciones y su comportamiento, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar bastante esta clase. Bueno, les doy la bienvenida. Antes de iniciar, siempre comenzamos con nuestro reglamento de clase virtual. Como responsabilidad del participante y como alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336, en la aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de nuestra clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes o temas fuera de contexto al tema a desarrollar. Respetar los comentarios de nuestros compañeros. Se debe de apagar los micrófonos durante la clase o hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la pantalla durante el desarrollo de esta. Y si cualquier alumno requiere hacer una pregunta o una duda, de preferencia puede utilizar el micrófono, chat, video en las pautas dadas por el docente. Ok, vamos a iniciar con funciones polinomiales. Mientras giro mi teléfono para que los pueda leer en caso de que lo requiera. Ahí está. Ok, vamos con el objetivo de la función polinomial. Bueno, las funciones polinomiales nos ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana, o sea, de la vida diaria. A pesar de ello, rara vez estamos conscientes del proceso matemático involucrado en estas. Bueno, normalmente las funciones polinomiales las podemos ver desde cómo se realiza a lo mejor una reja, una ventana, las escaleras, la inclinación de las escaleras, el tamaño de los peldaños de cada escalón. Eso tiene que ver con funciones polinomiales. Rara vez somos conscientes de ello, pero toda la mayoría de las cosas que tenemos en la vida cotidiana tienen este tipo de función. ¿Cuándo aplicamos este tipo de cálculos? Bueno, cuando se tiene que estandarizar las escaleras, por ejemplo, deben de tener cierta altura, cierto tamaño del escalón, las ventanas a lo mejor de una escuela, se tienen que estandarizar de algunos edificios, la reja, por eso luego si se dan cuenta que hay escuelas que tienen como el mismo diseño, bueno, se estandariza este mismo diseño con estas mismas condiciones. Cuando nosotros construimos en casa, bueno, no, el albañil, nuestros padres no hacen estos cálculos, ¿no? A veces es a ojo de buen cubero, pero en realidad todos estos llevan cálculos, ¿no? Para que se puedan estandarizar. De ahí vienen las normas mexicanas o la normalización, porque estandarizan a lo mejor el tamaño del escalón. No sé si les haya pasado que en ocasiones un escalón, si está un poquito más abajo o un poquito más arriba, tropiezo, ya que mi cerebro dice, bueno, son de tal tamaño y va caminando. Si en algún momento este escalón es mucho más pequeño o mucho más alto, bueno, tiendo a caer. Voy a hacer un poquito grande mi imagen, la de acá. A ver, vamos a ver los tipos de funciones. Bueno, conocemos la línea recta, eso lo vimos el semestre pasado. También vimos las cuadráticas y las demás las vamos a conocer ahorita. La primera es una línea recta que tiene la forma AX más B, que también la conocemos como MX más B, donde M era la pendiente. También conocemos las cuadráticas o parabólicas, que era X al cuadrado,
que también tienen esta forma ax al cuadrado más bx más c. Vamos a conocer las polinómicas. También vamos a conocer las racionales, las exponenciales, las logarítmicas, irracionales, los senos y los cosenos. ¿Ok? En este apartado, las cuales vamos a ver, bueno, las lineales, cuadráticas y polinómicas. Las racionales son las que hemos visto, las que estábamos viendo en las funciones inversas o en la composición de funciones. ¿Ok? Tienen este tipo de comportamiento. Las exponenciales y las logarítmicas y las irracionales y racionales se les conoce como funciones especiales, ¿ok? Recuerden que las irracionales son todos los radicales, como el ejemplo que viene ahí, que son raíz de x. También tenemos senos, cosenos, tangente, cotangente, secante, cosecante. A estas funciones se les conoce como funciones trigonométricas. Entonces, todas estas las vamos a ir viendo, pero este es un preámbulo. Lo que vamos a ver son las lineales, cuadráticas y polinómicas, ¿ok? Vamos a ver las de 0 grados, las de 1 grado, las de 2 grados, las de 3 grados, y ahorita les voy a ir explicando cómo se van a ir desarrollando. ¿Alguna duda acerca de esto? Gracias, Marlene. Ok, vamos a ver los modelos generales de la función polinomiales. Ok, aquí voy a salir un poquito para corregir un pequeño detalle que no había corregido. Aquí. Así van. Ok, los modelos generales es un modelo general, es una fórmula general para los modelos polinomiales. Bueno, las funciones polinomiales son modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Bueno, describe la relación de la vida cotidiana en una fórmula matemática, ¿ok? Y describe también la relación entre varias variables. Como su nombre lo indica, se define por medio de un polinomio, que como sabemos es la expresión de suma o resta en términos algebraicos no semejantes entre sí. Recuerda que si son semejantes los puedo sumar, ¿ok? ¿Cuáles son los términos semejantes? Principalmente son las x, x al cuadrado, x al cubo, x a la 1, x a la 0, ¿ok? La forma general de una ecuación polinomial es la siguiente, donde yo tengo f de x, estoy leyendo la parte de abajo, lo cambiaron por una pequeña, f de x es igual a la subíndice n, x exponencial a la n, más a subíndice n menos 1, de x a la n menos 1, más, así sucesivamente, a la a al subíndice 2, x a la 2, más a subíndice 1, x a la 1, más a subíndice 0, x a la 0. Esta es como una forma general. ¿Por qué? Eso se quiere decir que siempre los polinomios los vamos a decir de mayor grado a menor grado. Donde n, voy a pasarme a la siguiente, donde n es un número entero no negativo, ¿ok? Donde mi n puede ser 1, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a verlo con un ejemplo para que lo puedan entender mejor, pues, esta ecuación enorme que tengo acá, ¿ok? Este es menos 1. A lo que me quiero dar a entender es que cuando yo tengo una función polinomial, yo voy a tener, por ejemplo, a subíndice a la 5 de x a la 5, más a la 4, x a la 4, más a la 3, x a la 3, más a la 2, x a la 2, más a la 1, x a la 1, más a la 0, x a la 0. En otros términos generales lo podríamos escribir como si fuera un polinomio con los números que conocemos. A la quinta podría ser 5, x a la 5,
más 4x a la cuarta, más 3x a la 3, más 2x a la 2, más 2x a la 1, más 3x a la 0. ¿Ok? Esto es lo que trata de decir la fórmula general. ¿Por qué? Porque n puede ser cualquier valor, puede ser 10. Entonces voy a tener un polinomio con un factor o con una variable que llegue x a la 10 y luego va a ser x a la 9, x a la 8, x a la 7, x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Aquí di un ejemplo. ¿Por qué este es n? Porque es el valor más grande. Y el siguiente va a ser n a la menos 1. ¿Qué significa? Que va a ser mucho más pequeño. Si n es 10, el siguiente es 9. Luego el siguiente es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A estos son los que me refiero. ¿Ok? Estos valores de las a's que están a un lado se les conoce como los números constantes. Son las variables que están multiplicando, bueno, son los números que están multiplicando la variable, ¿ok? Son este pequeño 5, el pequeño 4, el 3, el 2, este 2, este 3. Y se van a ir cambiando porque dependiendo de nuestro polinomio, ¿ok? Esta fórmula general es para cualquiera, no necesariamente específicamente como les di aquí el ejemplo. Aquí debemos de ver que los coeficientes que son estos, a la 5, a la 4, a subíndice 3, a subíndice 2, a subíndice 1, a subíndice 0, bueno, se les llama coeficientes. El primero, lo único que nos está diciendo que este no debe de ser 0. Una de las condiciones es que no puede ser 0. En caso de que fuera 0, vamos a darle el ejemplo, si este fuera 0, pues este se eliminaría, porque 0 por cualquier cosa se elimine, y entonces el valor de mi polinomio disminuye, ya no es a la quinta, ya se volvió a la cuarta, ¿ok? También nos está indicando que a en la 0 siempre va a ser una constante. ¿Por qué va a ser una constante? Aquí viene el coeficiente A0, se denomina coeficiente de la constante, porque hay que recordar que x a la 0 siempre nos va a dar 1. Entonces, a la 0 por x a la 0 nos va a dar a la 0 por 1, nos va a dar a la 0. Entonces ya no hay necesidad de que yo coloque x a la 0 porque ya sé que es 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 1. Entonces este ya lo puedo eliminar. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ok, vamos con la que sigue. Bueno, entonces la forma general de la función ya la vimos este comportamiento. Ahora vamos a ver, pues tiene nombres, ¿ok? Nosotros normalmente a esto le conocemos como variable. El coeficiente, pero el que tiene mayor grado se le conoce como el coeficiente principal y este sería el grado. Entonces, en nuestro ejemplo que habíamos colocado que era 5x a la 5 más 4x a la cuarta más 3x a la 3 más 2x a la 2 más 2x más 3. Lo que trata de decir esto es que este sería nuestro término principal, porque es el que tiene mayor grado. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? La n, el valor del exponente de la x. N es igual a 5. Entonces, al tener el mayor grado de todos estos términos, a este se le conoce como término principal. Al que está a su lado, que sería a subíndice 5, se le conoce como coeficiente
principal. ¿Ok? Y al valor que queda sin nada, si no tiene una X, se le conoce como coeficiente o término constante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a veces el grado, el mayor grado o el término que tiene el n mayor, nos va a determinar qué grado es nuestro polinomio, ¿ok? En este caso, pues el grado es de 5. Es una función a la quinta y su grado es a la 5, ¿ok? Vamos a ver un poquito más de esto, pero dudas con esto, ¿cuál es el coeficiente principal? ¿Cuál es el término principal? ¿Cuál es el grado? ¿Cuál es el coeficiente o el término constante? ¿Dudas? Ahora vamos con la que sigue. Bueno, las funciones polinomiales, como les decía, ¿ok? Vamos a darlo. Bueno, cuando mi función es igual a 0, cuando yo tengo f de x, se le dice función 0. ¿Qué grado está? Pues no está definido, no tiene ningún grado, pero se le conoce como función 0, ¿ok? La siguiente se le llama función constante. ¿Por qué? Porque tiene esta función f de x es igual a donde a debe ser diferente de 0, y a es una constante. Un ejemplo de estos es cuando veíamos f de x es igual a 5. F de x es igual a 4, a 3, a 2. A estas se les dice grado 0. Una función lineal son las que hemos visto que tienen esta forma. F de x es igual a x más b, o también las veíamos como mx más b, donde m era mi pendiente, donde también nos están indicando que a debe de ser diferente de 0, porque si a es igual a 0, esto se elimina y se vuelve una función constante. Por eso siempre nos indican que debe ser diferente de 0. Un ejemplo de esta son las funciones que son f de x es igual a 2x más 1, y a este tipo de funciones se les dice grado 1 o funciones lineales. Las siguientes son las funciones cuadráticas, que tienen esta forma. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. También nos indican que a es diferente de 0, donde a, b y c son números constantes. Cuando me refiero a constantes son números 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Positivos o negativos. Nada más que la única condición que nos da es que este no debe de ser 0. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son estas funciones? Bueno, la función más común cuadrática es la de x al cuadrado, ¿no? A esta se les dice de grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque este valor, el exponente va a dar el valor del grado, y a estas se les conoce como funciones cuadráticas. Las siguientes se les conoce como funciones cúbicas. Tienen esta forma: f de x es igual a x a la 3 más bx al cuadrado más cx más d. Recuerden que a debe de ser diferente de 0, y a nada más, a, b, c y d pueden ser constantes. Otra de la que hemos visto y hemos graficado son las x al cubo, ¿no? A este se le conoce como grado 3. La siguiente función es la función a la cuarta y tiene este comportamiento: f de x es igual a la x a la cuarta más bx a la 3 más cx al cuadrado más dx más e. Recuerden que b, c, d, e, a son constantes, y todas x a la cuarta, x a la 3, x a la 2, x y son nuestras variables, o son son nuestras variables, y no son semejantes, ¿ok? Porque yo no puedo sumar x a la cuarta más x a la 3 más x a la 2, hasta ahí se queda. Estas no las hemos visto, pero las vamos a ver más adelante, que sería x a la cuarta y sería de grado cuarto. Y tenemos función a la n, donde mi n pues es el grado,
Y es la función general que les acabo de decir. Este es a la 1 y este es x a la 0. ¿Y qué grado tiene? A la n. ¿Por qué le coloco a la n? Porque puede dar cualquier valor. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. ¿Ok? Así definimos. Estas son las funciones que vamos a ver en este segundo parcial. ¿Qué vamos a ver? Las lineales, las cuadráticas, las cúbicas y a la cuarta, ¿ok? Y la función constante también las vamos a ver, opción A, ¿ok? O grado 0. ¿Alguna duda de cómo se dividen las funciones polinomiales? ¿Cómo se llama cada uno y qué grado tiene? Bueno, aquí vamos a ver pues las que ya más o menos conocemos. La función lineal, pues ya les comentaba, es una f de x a la x más b, o también la habíamos conocido como f de x es igual a mx más b, donde m era la pendiente, y la pendiente la calculaba como x a la 2 menos, no, x a la 1 entre y a la 2 menos y a la 1. Y las funciones cuadráticas son las que conocíamos, ¿no? X al cuadrado y las cúbicas X a la 3. ¿Puede tener todos los demás términos? Sí, o no los puede tener. Mientras este nos va a indicar el valor o el grado de la función, ¿ok? La primera, las funciones lineales son las rectas, ¿ok? Las rectas pueden ser del lado como está indicado, o puede ser del otro lado, pueden pasar por el origen, pueden estar desplazadas, pero son todas las rectas. Las funciones cuadráticas son las parábolas, son las que parecen U. Puede estar hacia arriba, puede estar hasta abajo, se puede desplazar, puede subir. Y las cúbicas, pues la habíamos visto nosotros de este aspecto. Recuerden que la diferencia entre una cuadrática y una cúbica es que cuando yo comienzo a tabular las cuadráticas, recuerden que no importa si yo tengo valores negativos. Siempre cuando lo eleve al cuadrado me va a dar un valor positivo. Esto no aplica con las cúbicas. Las cúbicas, si yo tengo valores negativos, a elevarlas al cubo, me van a dar valores negativos, porque recuerden que estoy multiplicando un valor negativo con otro negativo, me da más, pero como es al cubo, tengo que volver a multiplicar otro valor negativo. Entonces, menos por más me da menos, y por eso tienen este comportamiento, mientras que las cuadráticas no. ¿Ok? Las cuadráticas tengo negativos, me van a dar positivos, mientras que las cúbicas, pues las negativas me van a dar negativas y las positivas positivas, y tienen estos comportamientos. La que vamos a ver ahorita son de grado 0 y las funciones lineales. ¿Dudas con esto? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Yo tengo esta función es una función de segundo grado. ¿Cómo lo sé? Pues este me va a determinar el grado de la función, ¿ok? Es de segundo grado y estas también se les conoce como funciones cuadráticas. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco esto. Bueno, vamos a ver el grado del polinomio que se define la función. Era el valor de 2, como les decía. Este término, el término principal, va a definir su n va a definir el grado del polinomio. Voy a ver los coeficientes. ¿A qué me refiero a los coeficientes? El valor de a subíndice 2, a subíndice 1, a subíndice 0. A subíndice 2 es igual a 2, a subíndice 1 es igual a menos 7, a subíndice 0 es igual a 5. Mi coeficiente principal. Bueno, ¿cuál es mi coeficiente principal? Acuérdense que este es el término principal y este sería mi coeficiente principal y todo esto sería mi variable principal. Entonces, mi coeficiente principal sería a subíndice 2 es igual a 2. ¿De a dónde saco estos subíndices? Pues del valor que tiene sus exponenciales. Este es 1 y acuérdense que este era x a la 0. Pero no lo coloco porque x a la 0 me da 1. 1 por 5, pues da 5.
por eso no lo coloco. Y este lo elimino aquí, nada más para... Bueno, el siguiente es coeficiente constante, ¿ok? Aquí este se llama de otro, pero vamos con el coeficiente constante. ¿Cuál sería el coeficiente constante? Es el último, el que no tiene el valor de X. Sería A a la 0 es igual a la 5 y término constante o independiente, pues es el último, ¿no? Que sería 5. Cuando me dicen coeficiente, significa que debo colocar la A. Cuando me dicen término constante, pues es el número. El otro es el coeficiente al término principal. Y el término principal es todo este. 2x al cuadrado. ¿Dudas con esto? Vamos con el que sigue. Este es otro ejemplo. Tenemos la función es f de x es igual a 6x a la quinta, más x a la cuarta, más 3x a la 3, más 2x al cuadrado, menos 10x, menos 4. Primero vamos a ver el grado del polinomio que define la función. Entonces, mi primero es identificar cuál es el que tiene mayor grado. Por eso siempre se les dice que lo coloquen el término de mayor grado o la variable de mayor grado, luego van disminuyendo y en orden. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Para qué? Para que las pueda identificar rápidamente. Es de quinto grado. ¿Cuáles serían los coeficientes? Seis, 1, 3, 2, 10 y 4. Exacto, sería, aquí los voy a colocar, a la 5 sería 6, a la cuarto sería 1, a la 3 sería 3, a la 2 sería 2, a la 1 sería menos 10 y a la 0 sería menos 4. ¿Me tengo que llevar el signo? Sí. ¿Cuál sería el coeficiente principal? Pues ya ya lo identifiqué, sería a la 5 es igual a 6, porque recuerden que este es mi término principal. ¿Cuál sería el coeficiente constante? Menos 4. Menos 4 sería a la 0 es igual a menos 4. Mi término principal sería 6x a la quinta. Y mi término constante o independiente sería menos 4. ¿Dudas con esto? Bueno, vamos a iniciar ahora sí. Vamos a ver las representaciones gráficas de las siguientes funciones. Las que vamos a ver el día de hoy son de grado 0, 1, nada más. Y la siguiente clase nos va a alcanzar para los de grado 2. ¿Ok? Los de grado 0 recuerden que cuando x es igual a 0, recuerden que es 1. Cuando es de grado 1, x a la 1 y también lo puedo escribir como si fuera x. Y de grado 2, pues son las cuadradas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, estos ya son los elementos, debemos de conocer, ya conocemos el grado, el coeficiente principal, el coeficiente constante, el término principal y el término constante. Y estas nos van a proporcionar información aproximada del comportamiento sin estar comenzando a tabular. Nos van a dar como una idea general de lo que estamos esperando de nuestra gráfica, sin necesidad de estar tabulando. A lo mejor sí voy a tabular, pero a lo mejor van a ser ciertos puntos para ver el comportamiento de mi función, pero ya no voy a estar tabulando desde todos, desde que me diga el maestro, bueno, desde menos 100 a 100, bueno, pues es un montón de números que comienzan a tabular. Bueno, vamos a ver las características de estas funciones. Bueno, de estas tres, bueno, se tratan de funciones continuas. ¿Qué significa que eran continuas? Que en ningún momento en mi plano cartesiano se rompe mi gráfica o mi función o mi línea o mi curva, no se rompen, ¿ok? Que estas gráficas no están rotas en mi plano cartesiano.
Matemáticamente hablando, se encuentran definidas en todos los números reales. Esto quiere decir que estas funciones polinomiales de 0, 1 y 2, o sea, de segundo grado, su dominio siempre va a venir desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Claro, si ya me lo limitan alguna tabulación, algún número, bueno, ya será un poco diferente. Pero el dominio en general para estas funciones van a ser menos infinito a más infinito. Aquí les doy un ejemplo. Aquí yo tengo una función que es una función lineal o función recta o de primer grado. Tengo las cuadráticas de segundo grado y tengo las cúbicas de tercer grado y vemos su comportamiento. En ningún momento estas gráficas se rompen, continúan. Si yo continuara esta, seguiría, se abriría, se abriría. Por eso dicen que vienen desde menos infinito hasta más infinito su dominio. También aquí, ¿cuáles entran? Pues las de, esta es la cúbica, todavía no la vemos, pero también entra esta. También la otra que entra son las de 0 grados, las constantes que habíamos visto, que si tenía f de x es igual a 6 o f de x es igual a menos 6. También estas tienen un comportamiento continuo y también su dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos las funciones discontinuas. ¿Cuáles son estas funciones discontinuas? Pues estas son las funciones que son especiales, las que les mostraba al inicio, que son las racionales, irracionales, las exponenciales, las logarítmicas. Estas son funciones discontinuas y estas funciones no son polinomiales, ¿ok? Esta es como que la gran diferencia entre estas. Todas las funciones polinomiales son continuas y su dominio van desde menos infinito a más infinito, mientras que las funciones discontinuas son funciones no polinomiales y pertenecen, bueno, ya cambia su dominio dependiendo de su comportamiento. Estas entran las funciones racionales, irracionales, las logarítmicas y las exponenciales. ¿Dudas con esto? Bueno, vamos a ver el comportamiento gráfico de la función polinomial de grado cero. Estas ya las vimos, que también se le conoce como funciones constantes. Es una función polinomial simple y se expresa de la siguiente manera. F de x es igual a la cero, o el coeficiente a subíndice 0, x a la 0, donde recuerden que a x a la 0 nos da 1, multiplicar 1 por el coeficiente A0 es igual al coeficiente o a la constante que es A0 es igual a A0. Debemos de recordar que siempre todo lo que le vemos a la 0 es igual a 1. Puede ser y a la 0, me va a dar 1, o x a la 0, o z a la 0, o 2 a la 0. Siempre esto me va a dar 1. Lo tengo que recordar. ¿Por qué? Porque la base de estas funciones de 0 grados es que la x está elevada a la 0. Por eso se dicen que son funciones de 0 grados o funciones constantes, donde pues a es una constante, es un número. Puede ser positivo, puede ser negativo, incluyendo el 0. Vamos a verlos. Aquí yo tengo f de x, también les conoce como f de x es igual a 0 igual a A o a C, que significa C es una constante, lo que les decía. Constante significa que si no me da aquí una indicación de limitar, bueno, significa que es menos, puede ser números negativos, positivos, incluyendo el 0. Entonces vamos a ver este comportamiento, ¿ok? Si mi función es igual a 0, entonces mi recta se encontrará en el origen del eje Y. Si mi función es igual a 8, o sea, 8 positivos, se va a desplazar hacia arriba. Si f de x es negativo, o sea, menos 8, se va a desplazar hacia abajo. Estas son muy sencillas, porque nada más es una recta que viene desde menos infinito hasta más infinito su dominio.
¿ok? Entonces, estas son muy sencillas, ya vimos, la función 0 está en el eje horizontal, en el eje Y, no se desplaza en el eje, perdón, en el eje X, no se desplaza en ningún momento en el eje Y, que es la que se encuentra aquí. Si ya tiene un valor, esta constante como más 8, menos 8, ahora sí, se va a estar desplazando a los de estos. ¿Les puedo dar algún punto? Sí, estas funciones constantes también están definidas por el valor x, 8 o x, menos 8 o x, 0, donde x pues puede tener valores negativos y positivos, o sea, puede pasar cualquier número y siempre el valor de y va a ser igual. Estas las vamos a ver aquí. Ejemplo de una gráfica de esta función, ¿ok? Yo tengo f de x es igual a 3. Si se dan cuenta, yo le puedo dar valores a x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Pero si se dan cuenta, el valor de x no va a cambiar. Aunque yo lo sustituya aquí, le ponga menos 3, menos 2, en este tipo de funciones no va a cambiar, me va a dar el mismo resultado. Pongo los puntos y luego los grafico. ¿Ok? Aquí sería A, el B, el C, el D, el E, el F, el G. ¿Ok? Y si se dan cuenta, viene de un comportamiento que es una recta. Y solamente se está desplazando en el eje de las Y, en el 3. X me va a dar los valores negativos o positivos, pero no se mueve del eje de las Y en el punto 3. Ahí se va a quedar. Aquí, si yo se quiera sacar el dominio de este, pues este viene desde menos 3 hasta 3. ¿Dudas con este tipo de gráficas? Bueno, vamos a ver el comportamiento gráfico de las funciones polinomiales de grado 1, ¿ok? Ya son las que tienen 2x a la 1, o también lo puedo representar como 2x. Es la función de grado impar más simple. ¿Por qué impar? Porque recuerden que n es igual a 1 y 1 es un número impar, ¿ok? Y es la más simple. Y se expresa de la siguiente manera. F de x es igual a subíndice x más a subíndice 0. O también lo podríamos ver como a la x más b o como mx más b. Estas ya las habíamos trabajado, lo que les decía, m es igual a la pendiente. Y se denomina también funciones lineales. ¿Por qué? Porque su representación gráfica en el plano cartesiano es una línea recta. Aquí tenemos dos ejemplos. La línea verde nos indica x más 1 más 0 y la línea roja nos indica 2x más 1. ¿Ok? Son estas dos funciones. Yo aquí le coloqué x más 0, pero esta representación es como si fuera el valor de x, porque x más 0 pues me da x. ¿Ok? Porque recuerden que está sumando. Si fuera multiplicando, se convertiría en 0. Pero como está sumando, se convierte en x. ¿Ok? Y este es el comportamiento. La diferencia entre este y esta es que esta se está desplazando en el eje de las y. Aquí me refiero que este punto de aquí se refiere a este. Mientras que si es x o menos x, ambas van a pasar por el origen. Dudas del comportamiento de una función de grado 1. Para ver ejercicios. Ok, vamos a ver ahora sí, vamos a ver la gráfica de la siguiente función. Yo tengo 5 cuartos de x más 5. Y entonces, pues tiene esta forma que habíamos visto, la forma general, pero también puede tener esta forma ax más b, o también tiene esta forma mx más b. Cualquiera de las tres son la misma, ¿ok?
Aquí pues vamos a identificar pues el coeficiente principal. Pues bueno, es el coeficiente principal es 5/4 y es un valor positivo. El coeficiente constante es a a la 0, que es igual a 5, por lo cual la gráfica corta en el eje de y en 0,5. Ahorita les voy a explicar por qué es importante conocer esto, porque este me va a indicar a dónde está cortando y lo voy a ver ahorita en una gráfica, pero aquí lo voy a dejar indicado. Además, esta función debe de tener un cero de raíz. ¿Dónde significa cuando me refiero a cero de raíz? Bueno, mi función se convierte en cero, donde yo conozco un valor de x y esto me da igual a cero. A esto se refiere. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Yo tengo f de x es igual, recuerden que f de x es como si escribiera y, es igual a f de x, que es igual a 5/4 de x más 5. Aquí lo que debemos de hacer, esta es una función, pero para poderla resolver la tengo que convertir en una ecuación. Y para poderla llevar a cabo a una ecuación la tengo que igualar a 0. Entonces 5 entre 4x más 5 es igual a 0. Lo siguiente que tengo que hacer es comenzar los despejes. Debo de despejar el valor de la x. Entonces 5/4 de x es igual a menos 5. 5x es igual a menos 5 por 4, 5x es igual a menos 5 por 4 me da menos 20. X es igual a menos 20 entre 5. Y esto nos va a dar menos 4. Entonces ya conozco el valor donde mi función me da un valor de 0. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, voy a tomar mi función f de x es igual a 5/4 de x más 5. La f es menos 4, es igual a 5 entre 4 y la voy a sustituir más 5 y la voy a resolver y voy a ver cuál es el resultado. Menos 4 es igual este y este. Recuerden que 4 sobre 4 me da 1. Pero como tiene este signo me da menos 5. Más 5 me da 0. Entonces f menos 4 es igual a 0. ¿Dudas con esto? ¿Cómo lo resolví? Aquí puede llegar a pasar que me digan, ¿y aquí hay cuadráticas? No, nada más son x a la 1, o sea, son de grado 1. Entonces, todas las de grado 1 se hace el mismo procedimiento, se debe despejar el valor de x y luego sustituirlo para saber que yo hice bien el despeje o el procedimiento matemático y me da 0. ¿Dudas con esto? Entonces, la función, ya puedo anotar esto porque ya lo resolví. Entonces, ya la función tiene un 0 o raíz en el punto menos 4,0. ¿Ok? Entonces les voy a decir que los puntos que necesito conocer es este y este. Y a partir de estos ya puedo graficar en mi plano cartesiano.
sin la necesidad de tabular. ¿Ok? Yo sé que en el punto 0,5 y en el punto menos 4,0 tiene que pasar a fuerzas mi gráfica. Y sé que es una recta, entonces la realizo. Entonces me voy a adelantar aquí. Entonces en el punto 5, 0,5 y en el punto menos 4,0 los voy a poner en plano cartesiano. Y como es una recta, solamente dibujo la recta así. Y es importante conocer esos puntos sin la necesidad de tabular. Imagínense que este hubiera sido, en vez de 0,5 hubiera sido 0, menos 5. Ah, bueno, pues ahora voy a tabular hacia el otro lado. ¿Ok? Pero ya sé que esta es una recta. Esta 5/4 de x más 5 es una recta. Y ya no tuve la necesidad de tabular. Pero si a mí me gusta seguir tabulando, yo lo puedo hacer. Les puedo decir que comiencen a tabular desde menos 6 hasta 6 y comiencen a resolverlo. Pero como yo tengo aquí 5/4, pues es un poquito más complicado. Entonces comienzo a hacer las tabulaciones. Yo ya lo hice. Aquí puedo ver cuando mi función, si no quiero hacer este funcionamiento de despejar el valor de x, bueno, en la tabulación lo voy a encontrar. Voy a colocar números y decir, ah, bueno, ¿dónde? Mi función o mi y es igual a 0. Ah, cuando x es igual a menos 4. Yo ya los hice aquí, ya tabulé, pero tendrías que hacer esto para encontrar eso y me vas a decir menos 4,0. ¿Y dónde pasa en el eje de las y? Pues es muy difícil localizarlo aquí. Entonces voy a buscar mi valor de x cuando es 0. ¿Qué valor me da de y? Es 5. Entonces, ese es el otro punto. También lo puedo hacer de esta manera, pero entonces ya estoy comenzando a tabular. Entonces, para hacerlo en un método es como les mostré aquí, y el segundo método es las tabulaciones. ¿Qué debo de encontrar cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 0? Y conocer los pares de coordenadas. Pero tengo que hacer las tabulaciones. Maestra, es que no me sale en mi tabulación. Bueno, tu tabulación debe ser mucho más grande. Por eso les decía, sí es importante que sí tabulemos, pero no todo el tiempo es necesario que comencemos a tabular, porque es demasiado, son demasiadas operaciones y me voy a llevar un buen rato en realizarlas para sacar esta gráfica. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Esta pequeña tabulación o este pequeño, por favor de anotarla en su libreta, porque la vamos a ocupar más adelante. Ya ustedes colocan los pares, aquí ya están los resultados, yo ya los calculé. Nada más ustedes los van a colocar 1,25 entre 4. Entonces, todo así como está la tabla, pues la ponen. ¿Dudas con esto? Ok, segunda actividad que los dejé antes de que se retiren, si no hay más dudas. La segunda actividad que les dejé eran funciones, ¿ok? Son funciones lineales. Todas estas funciones ya las saben manejar. ¿Ok? Todas estas ya las saben hacer, ya las saben resolucionar. ¿Ok? Esta es la primera, resuelve el siguiente problema y grafica su solución en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera y en la segunda? Bueno, me dan 2 puntos, voy a sacar el valor de la recta y la voy a graficar. En la siguiente es hallar la gráfica de la ecuación y me dan diferentes ecuaciones. Si se dan cuenta, tengo menos 2x más y menos 4. Me lo voy a llevar para poder trabajar con ellos y explicarles cómo se resuelven, cómo lo van a resolver.
¿Ok? Ahora sí, yo tengo esta y recuerden que tengo que hacer, primero voy a despejar el valor de y. Y es igual a más 4 más 2x. Pero recuerden que y es igual a f de x. Entonces va a ser 4 más, será más 2x. Ahora sí, con el mismo método que resolví este ejercicio, van a hacer este. ¿Ok? Mi término, mi coeficiente principal, o lo voy a acomodar, 2x más 4, para que tenga la forma de A1x1 más A0, y lo pueda trabajar. Recuerden que A1 es igual a 2 y A0 es igual a 4. Entonces, está cortando en el eje Y en 0,4. Y lo siguiente que tengo que hacer es igualar la 0, 2x más 4 para encontrar la raíz, que es igual a 0. Entonces voy a hacer 2x es igual a menos 4, x es igual a menos 4 sobre 2, y me va a quedar menos 2. Entonces ya comencé, lo voy a comprobar, lo voy a sustituir, f de menos 2 es igual a 4 más 2 a menos 2. F menos 2 es igual a 4 menos 4, y esto me da 0. Y el otro punto que pasa a mi gráfica es en 0, menos 2. Estos puntos los voy a colocar en mi plano cartesiano y voy a dibujar la recta que me salga. No voy a tabular. ¿Ok? Así deben de hacer los siguientes ejercicios. Primero despejar, después colocarla en orden, luego encontrar los coeficientes, ya buscar a dónde está cortando en el eje X, después igualarla a 0 y llevar la solución. ¿Dudas con esto? Ok, si se dan cuenta, no está complicado. ¿Dónde voy a hacerme complicado? Mejor, pues en el despeje. Si no soy buena despejando, bueno, ahí va a haber el problemita, pero lo demás está correcto. Entonces, de mi parte, pues si no hay más dudas, pues esperaría sus actividades para la próxima semana, para el próximo martes.